figure el archivo de la grabación, porque después tengo una clase también muy pegadita, y si no, no me dan los tiempos. Me preguntan por chat qué textos vamos a trabajar hoy. Yo tengo la costumbre de anticipar los textos a través de los avisos, mírenlo, los deben recibir. Y bueno, lo que vamos a trabajar hoy es lo que nos quedaba del texto de Gianella, un texto de Bartowski, y también, si podemos, vamos a hacer la introducción del texto de Dussel, de Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, que con esto cerraríamos la generalidad del programa, y después ya empezaríamos con la orilla de la unidad 2, que es más específica, ya de empezar a trabajar sobre algunos de los aspectos más fuertes y más formales de la asignatura de Epistemología de las Ciencias Sociales. De todos modos, bueno, me van haciendo preguntas si surgen, si alguien tiene alguna duda que haya quedado pendiente que pueda ser de interés para el resto también, por favor vayan haciéndolo o háganlo ahora, y recuerden que tenemos los miércoles habilitado un chat de consulta para cuestiones particulares, ¿sí? Dudas muy especiales o dudas puntuales, no hay ningún problema. Bueno, en la clase anterior habíamos suspendido con el texto de Gianella, en la página 31, donde íbamos a empezar a ver el tema de los tipos de conocimiento. Yo no sé si la paginación que tengo yo coincide con la de ustedes, porque depende de las ediciones de donde hemos sacado el material, pero yo lo que comprobé es que el material que trabajamos es el mismo. Acá, en este texto, lo que básicamente vamos a establecer es la diferencia entre lo que se llama conocimiento natural, o conocimiento del sentido común, y el conocimiento científico. Y tratando de establecer un criterio para distinguir cuál es uno y cuál es otro, y qué especificidad tiene el conocimiento científico, o nosotros le atribuimos al conocimiento científico para hacer de él un conocimiento fiable. Más fiable que el del sentido común, digamos. Nosotros con el conocimiento del sentido común vivimos, funcionamos, las cosas no nos salen mal, sobrevivimos. No es que el conocimiento del sentido común no sea un conocimiento que es válido, pero es un conocimiento que está pensado solamente dirigido a la práctica, y a la práctica de la vida cotidiana, y muy anclado en nuestra situación particular. El conocimiento del sentido común de alguien que vive en una ciudad tiene otro tipo de saberes que el de alguien que vive en el campo. Todos son saberes, pero bueno, el saber del sentido común es un saber muy situado, a diferencia del saber que nosotros llamamos científico, que no está situado. Los científicos más o menos manejan la misma teoría en cualquier lugar del mundo. Hay toda una comunidad científica que se maneja con un mismo cuerpo teórico. Vamos a leer algunos párrafos que me parezcan más o menos importantes respecto del sentido común, y luego pasamos a lo que es el conocimiento científico. Dice: el conocimiento natural es el que se adquiere en forma espontánea e informal, es imprescindible para la supervivencia humana en el medio natural y social, y se constituye sobre prácticas muy básicas que pasan a formar el sentido común. El lenguaje natural es su vía de expresión y transmisión. Nosotros la mayor parte de los saberes del sentido común los aprendemos porque nos los comentan, nos lo dicen, nos marcan, nos dicen cómo hacer las cosas. Es el lenguaje el gran repositorio de conocimiento del sentido común, y a través del mismo lenguaje es como nosotros lo adquirimos y lo enseñamos. Hablamos de lenguaje natural, ¿cuáles son los lenguajes que acompañan a ese tipo de conocimiento? Porque hay otros tipos de lenguajes. Hay lenguajes simbólicos de otra índole, que a través de gráficos, que nosotros también interpretamos y entendemos lo que nos dicen. Cuando miramos un semáforo también es un tipo de lenguaje. Y hay lenguajes artificiales muy sofisticados, como por ejemplo el lenguaje de las matemáticas o el de la lógica. Por eso marcamos la diferencia, acá especifica que el conocimiento natural está relacionado con el lenguaje natural.
establecemos, digamos, esa trama de conocimientos no espontáneos, que son los que constituyen la base del sentido común, son nuestras experiencias a partir de las cuales adquirimos habilidades, pensamos, inferimos, o sea, hacemos razonamientos, comparamos, formulamos preguntas, establecemos regularidades, o sea, vemos que hay determinadas cosas de lo cotidiano que se dan más o menos siempre del mismo modo, hipotetizamos y valoramos. Hipotetizar es hacer hipótesis. Una hipótesis es una suposición con respecto a algo que ha sucedido o que va a suceder. Entonces, este conocimiento natural, dice, se trata de un campo muy rico de la experiencia humana, que se adquiere informalmente y está modelada o moldeada por nuestras disposiciones biológicas y por el orden social y cultural. Que el conocimiento natural esté moldeado por nuestras condiciones o disposiciones biológicas, se refiere a que, digamos, nuestro aparato perceptual y nuestras capacidades humanas, en cuanto a lo sensorial también, nos van a dar un acceso determinado al mundo. Nosotros somos seres biológicos que tenemos un contacto con el mundo que depende de nuestras capacidades. Nuestra función auditiva sabemos que es mucho menos sutil y mucho menos extensa, digamos, en capacidad que la de algunos animales, por ejemplo los perros. ¿Cuál es el verdadero sonido del mundo? ¿El que escuchamos nosotros o el que escucha mi perrito? Y no sé. Para mí, en el mundo del sentido común, el único sonido existente es el que yo escucho. Para cada uno de nosotros pasa eso. Eso parte de una suposición muy grande respecto a que todo el sentido común es compartido, cosa que no es tan así, que todos los sentidos los compartimos más o menos en una forma general. Digamos, hay muchos supuestos en lo que se llama, digamos, la conformación de ese sentido común. También depende, dice, del orden social y cultural. Cada sociedad y cada cultura van a tener distinto tipo de conocimiento y van a necesitar distinto conocimiento respecto de lo que es el conocimiento para las prácticas de la vida, para la vida cotidiana. Estos conocimientos permiten, dice, una enorme economía de pensamiento y esfuerzo, pero son también sustento de prejuicios e ideologías. ¿Por qué sustento de prejuicio del pensamiento natural o el conocimiento natural? Porque es un conocimiento que nosotros no ponemos en duda y no criticamos. Entonces, está lleno de supuestos. Nosotros suponemos de las cosas más variadas con respecto a que va a haber regularidades en el mundo. Suponemos que si todos los días el colectivo pasa a determinada hora, va a pasar siempre a esa hora, y nos preparamos y salimos de casa con tiempo para tomar el colectivo a esa hora. ¿Eso es seguro? Y no es seguro. Porque un día se le puede pinchar una goma, se atrasó un poco porque se quedó sin nafta, o se adelantó porque no había nada de tránsito. Pero nosotros tratamos de encontrar el mundo y organizamos nuestra vida en función de supuestas regularidades. Cuando nos manejamos en este mundo simple y básico, no pasa nada con nuestras presuposiciones equivocadas o no, las corregimos sobre la marcha y le encontramos una solución. El tema es, dice acá, cuando sustentamos demasiados prejuicios y cuestiones ideológicas y no las ponemos en consideración y no las criticamos. Bueno, ese es el mundo del sentido común. Uno no critica sus ideas básicas, las usa, y en general funcionan. Y si no funcionan, ahí realmente, cuando aparece el problema, que algo que yo hice siempre de un mismo modo y me dio buen resultado, y un día no funciona, bueno, ahí me encuentro con un problema y tendré que encontrar una solución distinta. Solamente el sentido común se pone en duda cuando no funciona. Cuando funciona, se lo usa. Muchas veces, dice, estos conocimientos espontáneos obstaculizan el conocimiento científico debido a que generan estereotipos y expectativas que es difícil abandonar cuando la realidad demanda una revisión crítica de nuestras creencias y la búsqueda de conocimientos mejor fundados. Los estereotipos son aquellas cosas que nosotros creemos que son fijas de un determinado modo, ¿no? O sea, lo típico, lo usual, lo habitual.
Hay una serie de distorsiones sistemáticas en nuestras creencias ordinarias, tales como relacionar causalmente dos fenómenos por el mero hecho de que suceden en el tiempo, de que se suceden en el tiempo, confundir el lenguaje con la realidad y cometer la falacia del naturalista que no discrimina lo que es de lo que debe ser. Estas distorsiones que se marcan en el conocimiento natural son, una es la idea de causalidad, cuando dos fenómenos se dan más o menos en forma habitualmente frecuente juntos, suponemos, y a veces muy erróneamente, que uno es causa del otro. ¿Sí? Ejemplo bien del momento. En Europa se empezaron a colocar las antenas de 5G más o menos en el mismo momento en que se recrudece en Europa la pandemia. Entonces, esos dos hechos que se producen en forma conjunta hacen que mucha gente, con malintención, con poca formación científica, con conocimiento, uno lo ignora todavía, dicen que las antenas de 5G son causa de que nuestro sistema inmune, el sistema inmune de la población afectada por esas antenas se haya deprimido y entonces la gente se enfermó. Son dos cosas que se dieron simultáneamente y se las relaciona causalmente. En ese caso, aparentemente por los estudios que se están realizando, esto sería un error de concepción. Pero nosotros tenemos muchas veces esa tentación de establecer relaciones entre dos cosas que más o menos se producen siempre juntas, pensar que una es causa de la otra. A eso se refiere el texto. Confundir el lenguaje con la realidad. Nosotros podemos decir muchas cosas y no por eso, digamos, estamos hablando de lo real. Entonces, hay cosas que están en el lenguaje, por ejemplo, el unicornio, pero que no está en la realidad. Entonces, bueno, lo que dice que sucede habitualmente en el sentido común es esto, como no es crítico, puede confundir aquello que simplemente está en el lenguaje, porque ha quedado en el lenguaje, a lo mejor ya fuera de uso, o porque fue una creación de algún tipo en algún momento, y confundir eso con lo real. Y por otro lado, dice, cometer la falacia. Una falacia es un error en el razonamiento. Vamos a verlo en las próximas clases, los razonamientos correctos y las falacias relacionadas con ellos. La falacia naturalista no discrimina lo que es de lo que debe ser. O sea, hay una falacia que significa una mezcla donde nosotros no podemos discriminar con claridad lo que realmente es y lo que debe ser. O sea, los hechos de los valores. Esa imposibilidad a veces de separar hechos y valores. O sea, confunde los valores naturales con valores morales. Por ejemplo, cuando se ataca a poner el caso de la homosexualidad diciendo que es inmoral, porque es contra lo natural, entonces ahí hay un intento de usar una mezcla entre lo que se supone natural, determinado grupo, desde un estereotipo, confundirlo con lo que debe ser. ¿Sí? La homosexualidad es un hecho, no tenemos por qué juzgarlo desde lo valorativo. Ahí estamos mezclando distintos órdenes de cosas. Eso en el mundo del pensamiento, del sentido común, sucede sin que eso genere contradicción. Cuando nosotros refinamos el lenguaje o refinamos los razonamientos, ese tipo de errores categoriales se tratan de evitar. Finalmente, sigue acá haciendo algunas consideraciones el texto, pero el último párrafo dice que mientras que el conocimiento natural tiende a ser rígido y responde a estereotipos, el conocimiento científico es crítico. Muchas de las creencias ordinarias, o sea, las creencias del sentido común,
se ven cotidianamente refutadas, o sea, se demuestra que son falsas, y cierto conservadurismo o atrincheramiento del sentido común, ligado algunas veces a prejuicios y a economía de esfuerzos, no dan cuenta de las discrepancias. Digamos, el sentido común es conservador y es vago. No se mete mucho a buscarle las causas de los errores o de sus posibles errores. Los deja pasar. En cambio, el conocimiento científico es una modalidad de conocimiento que es interesante de considerar en su constitución y desarrollo histórico. Bueno, esto lo pueden leer solos porque habla de la historia desde la antigua Grecia hasta más o menos nuestros días, del conocimiento científico. Son unos pocos párrafos. Luego dice que se puede caracterizar a la ciencia de manera muy general por algunos rasgos compartidos por las distintas disciplinas científicas y que constituyen valores o ideas regulativas. Una idea regulativa es una idea que guía determinado tipo de conductas. Por ejemplo, dentro de la ciencia, la idea de verdad científica, la búsqueda de la verdad, es una idea regulativa porque la verdad nunca sabemos si la vamos a alcanzar. La ciencia siempre va a ser un conocimiento crítico, trataremos de estar lo mejor fundado en la experiencia, o sea, que tenga mucho contenido empírico, que se acerque a la verdad, pero si llegara a la verdad, parecería como que la ciencia se detiene. Bueno, ya está, ya llegó. Y nosotros, de hecho, de la ciencia generalmente estamos esperando que avance, que se acerque más, que dé más respuestas, más soluciones. Entonces, por un lado, creemos que es un saber firme y reconocido, pero también queremos que ese saber cambie. Y de hecho es lo que pasa en la ciencia. La ciencia es un gran conjunto de hipótesis que están permanentemente siendo nuevamente criticadas a ver si encontramos una hipótesis mejor que esa. O sea, una manera de responder a los problemas que sea más adecuada. Aunque es una frase hecha, puede decirse que lo que caracteriza a la ciencia es la búsqueda de la verdad. Esto significa que cualquier otro fin será subordinado a este fin principal, que es el acceso al conocimiento. Cabe aclarar, por otro lado, que no es lo mismo buscar la verdad que alcanzarla o tener certeza acerca de ella. Es sabido que la ciencia no siempre, que la verdad, perdón, no siempre se logra en el contexto de la ciencia. Entonces ahora empezamos a ver cuáles son las características que tiene el conocimiento científico. Dice, es un conocimiento racional, en el sentido que debe ser coherente, o sea, no tiene que tener contradicciones, y fundado en razones, tiene que estar apoyado por buenas razones, por buenos argumentos. O sea, sostenido argumentativamente quiere decir que tiene que haber buenos razonamientos que sustenten lo que la ciencia dice. Pretende además ser un saber crítico, eso lo venimos diciendo desde el principio, también la filosofía lo pretende, pero la ciencia es un saber crítico respecto también de sus propios logros. Rasgo que lo diferencia, dicen, del conocimiento natural, que como ya se señaló, es poco crítico. Mientras otros tipos de conocimiento apelan a la intuición, a la autoridad o a la repetición ciega, la ciencia se caracteriza por ser crítica como opuesta a dogmática. Apelar a la intuición quiere decir que cuando yo creo algo, supongo algo, o creo conocer algo, y me preguntan por qué, digo, y no sé, yo tengo así como esa sensación, ¿viste?, de que esto es verdad. Bueno, ese tipo de respuestas en ciencia jamás se daría, porque la intuición o la apelación a la autoridad, ¿no?, porque lo dice alguien que sabe, simplemente sin tener más argumento que eso, no sería considerado una fuente de conocimiento para la ciencia. Sí lo es para el sentido común, me lo dijo mi mamá, le dice un chico, chao, es criterio de autoridad. Profesora, una consulta. Sí. Si bien, digamos, el pensamiento científico no se puede basar en razonamientos de ese tipo, sí pueden utilizarlos para iniciar una idea, ¿está bien? Porque Claro, sí, es lo que vimos ¿está bien? en la clase anterior respecto de los contextos.
En el contexto de descubrimiento, cuando a alguien se le ocurre una teoría para resolver un problema, por ejemplo, se puede apelar a todo, a la intuición, al criterio de autoridad, a la imaginación, a un sueño. Lo importante es que después eso sea contrastado con la realidad, experimentado sobre ello y digamos, pasado por el sedazo de todo aquello que la ciencia exige para que ese saber sea considerado conocimiento científico. ¿Se entiende? El origen de muchos temas científicos es absolutamente variable y es muy arbitrario. Pero para que después ese tipo de conocimiento o de saber ingrese a lo que es el estatus científico, bueno, ahí le pedimos que demuestre su temple, que demuestre realmente que es un saber. ¿Y qué es lo que caracteriza a la ciencia, digamos? La caracteriza la sistematicidad, o sea que tiene, digamos, conocimientos que están relacionados entre sí. Nosotros no diríamos jamás que tenemos una teoría si tenemos leyes sueltas que no se pueden establecer entre sí relaciones como para dar cuenta de todo el comportamiento de algún sector de lo real. Entonces, la ciencia forma, para cada disciplina hay un sistema que lo explica, ¿no? La biología es sistemática internamente, la física también lo es, todos los conocimientos de la física, digamos, se vinculan entre sí, no hay contradicciones, es sistemático. Es preciso en la medida de lo posible, algunas ciencias logran más precisión que otras, las formales son mucho más precisas que las fácticas, y dentro de las fácticas, la física o la química tienen más precisión en cuanto a sus conceptualizaciones que otras ciencias como las ciencias sociales. Profe. Escucho. Caracteriza a la ciencia como sistematicidad. ¿Podría dar un ejemplo? Porque no me quedó claro eso en el texto. Dice que es, o sea, que no son todo, no son, ¿cómo se dice? Todas estructuras aisladas, sino que se conectan una con otra. Cuando habla de estructuras y sistemas, ¿a qué se refiere? A la estructura, por ejemplo, de una teoría científica, como es la teoría, ponerle en física, la teoría de Einstein, las conceptualizaciones de Einstein respecto del movimiento, tanto a nivel de las tallas medias de lo que sucede en el mundo, como de las distancias estelares, hay coherencia, no hay contradicción. Lo que pasa en el exterior de un modo, internamente dentro de lo que son las tallas medias o el mundo terrestre, responde a las mismas leyes. Y las leyes que surgen de la teoría einsteiniana con respecto al movimiento sirven para el movimiento de cualquier tipo de objeto al que nosotros nos refiramos, sea lo que sea el movimiento de la luz, sea el movimiento de un cuerpo. Entonces, en ese sentido hay sistematicidad, que las leyes son abarcativas del conjunto de lo real a lo que se refieren. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de sistema? Digamos, no son cosas sueltas, sino que están todas entrelazadas y forman el cuerpo de una teoría. Sí, se entendió, gracias. De nada. Y otro de los rasgos de la ciencia, que está aquí explicitado, es su carácter metódico, en el sentido de que requiere el empleo de ciertos procedimientos. O sea, hay determinadas pautas que debe cumplir un científico para que aquello sobre lo que está trabajando o estudiando sea considerado un conocimiento adecuado para la ciencia y que tenga los estándares que le pedimos. También tiene la propiedad de ser general. La ciencia busca leyes que hablen de generalizaciones, no trata de explicar casos particulares, sino todo un campo. Buscar la amplitud en cuanto a sus observaciones y sus leyes. A diferencia del conocimiento filosófico, dice, la ciencia acepta la existencia de supuestos que no se cuestionan acerca de aspectos muy básicos de los objetos de estudio.
su existencia, su continuidad en el tiempo y el mejor modo de conocerlos. Cuando nosotros hablamos de filosofía referida y en relación con la ciencia, dijimos que la filosofía trata de ser un saber que no tiene supuestos o, además, que está permanentemente analizando sus propios supuestos. O sea, ¿qué es lo que suponemos? ¿Qué es lo que nosotros suponemos para decir esto? ¿Qué es lo que suponemos, por ejemplo, para decir que una oración es verdadera o falsa? Suponemos que hay una oración que habla de algo del mundo. Es verdadera si ese hecho del mundo lo podemos observar o tenemos algún registro de esa realidad. Bueno, ¿qué suponemos entonces ahí al decir eso? Y suponemos que en el lenguaje nosotros podemos, de algún modo, recoger algo de lo que pasa en el mundo. El lenguaje sería un reflejo del mundo. Ese es un supuesto muy fuerte. Entonces, bueno, esos supuestos, esos y otros, están siempre atravesando la ciencia. Un supuesto básico de la ciencia es que aquello de lo que estudia, que es su objeto de estudio, existe, que tiene continuidad en el tiempo, que no se va a desintegrar. Es un supuesto, nadie puede decir que las cosas sean así. ¿Sí? Eso lo entienden. Parece de perogrullo, pero si uno se pone a pensarlo, bueno, es un supuesto. Uno no tiene ninguna garantía de que las cosas el día de mañana sean exactamente iguales como fueron ayer. No hay ninguna. Bueno, ahora vamos a pasar, en este mismo texto, a la clasificación de las ciencias. Nosotros vamos a trabajar con una clasificación de las ciencias, que es la más moderna, la que está ahora, es aceptada, que separa o divide a las ciencias en formales y fácticas. Las ciencias formales son aquellas como la matemática y la lógica, que no hablan del mundo, no dicen nada del mundo y nunca son confrontadas con el mundo. En cambio, las ciencias fácticas, factum es hecho, esas ciencias sí se refieren al mundo, se refieren a hechos del mundo. Y dentro de las ciencias fácticas vamos a encontrar dos grandes grupos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cuando nosotros hacemos una división así de clasificar, en este caso ciencias, tenemos que tener siempre un criterio para clasificar. Habitualmente, digamos, si nosotros miramos la historia de la ciencia, vamos a encontrar que en cada época se utilizó algún tipo de criterio para hacer alguna clasificación de las ciencias, y el criterio que se utiliza ahora es más complejo que otros anteriores, que se utilizaron anteriormente, porque tiene en cuenta tres aspectos respecto de para hacer esta clasificación. Por un lado, tiene en cuenta el método que usan las ciencias formales, que es diferente del método de las ciencias fácticas, el tipo de entidades de las que hablan, o sea, de qué cosas del mundo, a qué cosas del mundo refieren, que entidades son seres, cosas, la ontología, y el tipo de enunciados o proposiciones que utiliza la ciencia para expresarse. Las ciencias formales, como la matemática y la lógica, solo utilizan como método la deducción. Todos los razonamientos que utilizan las ciencias formales son deductivos. Además, las entidades de las que hablan las matemáticas y la lógica son entes ideales. No tienen existencia real. Los números no tienen existencia real. Y el tipo de proposiciones o enunciados son de tipo analítico. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las primeras clases, los primeros textos? Había dos tipos de enunciados con los que nos manejamos en el área de la ciencia, que eran los enunciados analíticos y los sintéticos. Los enunciados analíticos son aquellos que son o bien verdaderos o bien falsos,
pero no porque los contrastemos con el mundo, sino por su contenido interno. Cuando yo digo, todo soltero no está casado, no necesito ir a buscar a ninguna persona para conocer, a ver si ese enunciado es verdadero o es falso. Ya sé que es verdadero, ¿por qué? Porque las expresiones que están al interior de ese enunciado me determinan el valor de verdad, yo lo puedo saber. A ese tipo de enunciados lo llamamos enunciados o proposiciones analíticas. Cuando digo, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, también es una proposición analítica. Profe, ¿podrías repetir este concepto de enunciado analítico? Y sí, un enunciado o una proposición es analítica cuando su valor de verdad, ya sea valor de verdad verdadero o valor de verdad falso, no depende de un estado de cosas del mundo, sino del contenido interno del enunciado. Perfecto, gracias. Los enunciados Profe, analíticos, ¿sí? yo tengo una duda. Lo que dijiste es métodos formales, tipos de entidades y tipos de enunciados, ¿eso a qué hace referencia? Son los 3 criterios que se utilizan para dividir o clasificar a las ciencias en esas 2 grandes clasificaciones de ciencias formales y ciencias fácticas. Se tienen en cuenta 3 criterios, o sea, 3 elementos que conforman y que están presentes dentro del mundo de las ciencias. El tipo de razonamientos o métodos que utilizan. Las ciencias formales solo utilizan el método deductivo, en cambio las fácticas usan distintos métodos que tienen que ver con la práctica, inclusive el método inductivo, inductivista. Las entidades, o sea, las cosas de las que hablan las ciencias formales son ideales, porque tanto los números como los elementos que conforman los razonamientos son entidades ideales, no, son inventos, digamos, en alguna medida. Maravillosos, pero inventos. Son entidades ideales. Y por último, las ciencias formales utilizan enunciados. Todos sus enunciados son analíticos. O sea, son todas tautologías. La primera parte y la segunda parte de cualquier proposición de la matemática es igual. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. No tengo que ir a ningún lado ni medir nada para saber que eso es verdad, porque eso viene de una larga deducción, que primero nos enseñan, por ejemplo, cómo es la relación entre ángulos formados por 2 rectas paralelas cortadas por una transversal, y después nos enseñan un teorema para deducir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 2 rectos. ¿Sí? Entonces, esas verdades dependen del sistema de la matemática, no de algo del mundo. Esos tipos de enunciados son enunciados analíticos. Cuando voy a mirar el mundo de las ciencias fácticas, esos 3 elementos, método, tipo de enunciado y tipo de entidades, son diferentes. Las ciencias fácticas usan variados métodos, entre ellos, bueno, dijimos, algo de lo deductivo puede aparecer, hay métodos inductivos, hay simplemente no sé qué método estoy usando, simplemente trabajo en ciencia. El tipo de entidades son algunos aspectos del mundo, de lo real, de aquello que está fuera del sujeto cognoscente. No son ideales. Y los enunciados son sintéticos. ¿Por qué? Y porque la verdad o falsedad de un enunciado de la física o de la química o de la biología va a depender de que lo que diga el enunciado se corresponda con un hecho del mundo. ¿Sí? Entonces, esta clasificación es una clasificación robusta porque toma en cuenta varios elementos. Dando vuelta a la página. Profe, ¿me puedes repetir el ¿Sí? tipo de entidad de las ciencias formales? Son ideales. No hay números en el mundo
No hay triángulos y cuadrados. Los triángulos y cuadrados son abstracciones. El mundo no es bidimensional. Todo en el mundo es tridimensional. Las figuras geométricas son abstracciones, son ideales. ¿Se entiende eso? Nosotros podemos encontrar en el mundo una pirámide, pero no podemos encontrar un triángulo. Ni podemos encontrar un ángulo, porque no hay ángulos. Son conjuntos de puntos, son cosas ideales. De hecho, cuando uno empieza a construir la matemática, por ejemplo, que dice, bueno, hay cosas, supuestos que yo tengo que postular, ¿no? Que son muy básicos y que están al principio, por ejemplo, de la geometría. Entonces decimos, existen puntos, rectas y planos. No los voy a definir, porque no sé qué son. Voy a trabajar con ellos, y con eso voy a construir toda la geometría. Pero digo que existen. Existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos. A partir de ahí construyo toda la geometría. ¿Se entiende? No es algo que esté en el mundo, es algo que después tuvo la maravillosa suerte de que hizo una conjunción maravillosa con el mundo y ahora poder matematizar la física, la química, bueno, le da una solidez que no tendría si no pudiera hacerse, y sí, es así. Pero no nacen como ciencias fácticas, nacen como ciencias formales. Si después las fácticas las usan y les da buenos resultados, maravilloso. Bueno, entre las ciencias formales tenemos solamente dos, la lógica y las matemáticas con sus distintas ramas, y entre las fácticas, naturales y sociales, como ya les había adelantado. Bueno, luego está el desarrollo de las ciencias formales, donde lo importante más o menos lo vimos, que los enunciados de las ciencias formales son analíticos en cualquiera de sus tipos, aquellos cuya verdad o falsedad no depende de su correspondencia con la realidad, sino de los componentes internos de los enunciados, y de acuerdo con esta caracterización también se ha dicho que son enunciados necesarios a diferencia... Disculpe que le interrumpa. Perdón. Quería saber por qué parte de la página va, porque me perdí. Mira, donde están las ciencias formales, Sí, segundo abajo del párrafo. cuadro. Después del cuadro, segundo párrafo. Perfecto, gracias, profe. De nada. Acá habla de, esto lo voy a explicar porque a lo mejor no lo tienen claro en el sentido en que lo vamos a usar nosotros, que es un sentido estricto y técnico de la palabra necesario. Enunciados necesarios son aquellos enunciados que no pueden ser de otro modo. O sea, si yo digo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, perdónenme la insistencia con la matemática, porque soy profesora de matemática también, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados, o que la suma de dos ángulos suplementarios es 180, o que la suma de dos ángulos complementarios es 90 grados, esos enunciados son así, y no pueden ser de otro modo, son necesarios en ese sentido. ¿Se entiende? Un enunciado es necesario cuando lo que expresa no puede ser de otro modo. ¿Como una especie de regla, puede ser? No como una regla, porque yo puedo cambiar el contenido de los enunciados, pero los hace necesario el hecho de pertenecer a un sistema deductivo, como es el de la matemática o el de la lógica. O sea, es decir, una estructura, ¿no? No es una estructura desde lo formal, sino desde el contenido, es decir, más que desde la estructura. Es el contenido lo que los hace necesarios. El hecho de pertenecer a un tipo de ciencia, como son las formales, donde todo depende del todo, y donde cada cosa tiene que estar justificada por algo anterior. Para construir la geometría hay que partir de determinados elementos básicos, y a partir de eso básico, todo lo demás tengo que poder demostrarlo. Por ejemplo, el número pi. Por ejemplo, el número pi. Cualquier cosa que yo, proponga dentro del ámbito de lo matemático, tiene que surgir de algo previo que también pertenezca al sistema. ¿Sí?
tengo que establecer por qué pi tiene infinitas cifras decimales diferentes. Y nunca se periodiza el número. ¿Sí? Tiene que haber alguna razón y las tengo que poder encontrar. Puede ser que todavía la matemática no haya dado respuesta a todo. De hecho, hay teoremas que no se han podido demostrar. Pero surge, es decir, se sabe que en algún momento va a aparecer alguien que lo logre, porque es un sistema deductivo y tiene que ser así. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de enunciados contingentes, esos son característicos de las ciencias fácticas, porque lo contingente quiere decir que puede ser de un modo o de otro. ¿Sí? No hay, en el mundo de las cosas, en el mundo de los hechos, no hay necesidad, hay contingencia. Las cosas que fueron de un modo pueden cambiar y ser de otro. En el mundo de lo formal, no. ¿Está claro? ¿Se entiende la idea? Más adelante, ya casi al final, antes de que aparezca el cuadrito de la epistemología y la metodología y las ciencias, se puntualiza que el método que utilizan la lógica y la matemática para justificar sus enunciados es la deducción. En algunos casos la inferencia, o sea, el razonamiento, se efectúa a partir de hipótesis o premisas, y en otros a partir de axiomas, en cuyo caso la secuencia deductiva se considera que es una demostración. Un axioma es una regla, una ley que se establece sin ser demostrada. Una de las características más notables de las ciencias formales es su doble rol. Por un lado, funcionan como cualquier disciplina científica con sus problemas, métodos y temáticas propias, sus conceptos y sus campos de investigación, pero por otro lado tienen un gran valor instrumental, porque son herramientas de amplia aplicación en cualquiera de las otras disciplinas científicas y técnicas, y también en metodología de la ciencia. Vimos que había una diferencia entre lo que es epistemología y metodología, que es sutil. La epistemología solo se ocupa de justificar el conocimiento científico, y la metodología intenta más ver cómo podemos acrecentar el conocimiento, cómo aumentar el conocimiento de la ciencia. Cuando nosotros tratamos de las ciencias fácticas, el rasgo principal que las diferencia de las formales es que, debido a que refieren a aspectos de la realidad, tienen que contrastar sus afirmaciones con esa realidad. Deben poner a prueba la verdad o falsedad de sus enunciados. Contrastar es fijarse si lo que dice por algún método, puede ser observación o alguna experiencia especialmente pensada para poner a prueba un enunciado, si ese enunciado es verdadero o falso, pero midiendo el valor del enunciado a través de que represente o no un hecho del mundo. Eso es contrastar. En cuanto al lenguaje de las ciencias fácticas, sus enunciados son fundamentalmente sintéticos y corresponden a algunos de los tipos señalados. Enunciados singulares se refieren a lo que le sucede o a un hecho individual. ¿Sí? Eso es un enunciado singular. Juan está barriendo la vereda. Hecho singular, ver si es verdadero, si Juan está realmente barriendo la vereda, y será falso si no está barriendo la vereda. Eso es contingente, puede ser o no ser. Un enunciado general es cuando toma todo un campo como una generalidad. Todos los Juanes del mundo barren la vereda. Por otro lado, hay enunciados universales, cuando son ese tipo, todos los individuos de un determinado grupo. Esta es otra forma de clasificar a los enunciados. Existenciales o estadísticos. Existenciales es cuando nosotros existe una persona que es muy capaz para la resolución de problemas de cálculo mental. Sí existe. Entonces, para saber si eso es verdadero o falso,
tendré que encontrar a los individuos o al individuo que cumplan con esa condición. Y por último, los estadísticos se refieren a cálculos de probabilidades. Por ejemplo, son los que utilizan, por ejemplo, la meteorología, son proposiciones de tipo estadístico. Hay un 80% de probabilidad de lluvia para mañana en La Rioja. ¿Sí? Es decir, también dice que dentro de las ciencias fácticas va a haber, dentro de las teorías, muchas veces aparecen algunos enunciados que no son estrictamente fácticos, que provienen de las ciencias formales, cuando nosotros las utilizamos. Por ejemplo, en física, y son enunciados teóricos y categoriales. Y también hablamos de enunciados teóricos cuando los enunciados de la ciencia tienen términos teóricos. Un término teórico es aquel que no es observacional y del que no podemos dar cuenta por ninguna experiencia sensorial o experiencia directa. Un término teórico, por ejemplo, fue durante muchos años el bosón de Higgs, que hace unos años se demostró su existencia a través del acelerador de hadrones, que está en Suiza, y entonces se comprobó una de las consecuencias de la teoría de la relatividad, pero hasta que no se vio el rastro que dejaba el bosón a lo largo de la experiencia, era un término teórico. Se había postulado su existencia, pero no se había probado. Los términos teóricos son así, aquellos de los cuales no podemos dar cuenta a través de la observación, pero que tenemos que suponerlos para que la teoría tenga sentido. Además de los enunciados sintéticos, las teorías suelen contener algunos enunciados analíticos, cumpliendo funciones instrumentales o organizativas. Y también hay definiciones estipulativas, equivalencias formales y terminológicas, además de la enunciación de las reglas y leyes lógicas y matemáticas que se pueden utilizar. ¿Qué es una definición estipulativa? Cuando en ciencia se introduce un término nuevo, se tiene que decir qué significa. Entonces se estipula, se determina el significado de ese término. Esas definiciones están dentro del campo de la ciencia, las hace el científico y se llaman definiciones estipulativas. El gen es tal cosa, ¿eso quién lo dijo? Y bueno, un biólogo, que establece que determinado tipo de elemento que él encontró en alguna prueba de laboratorio y que no sabía de su existencia, que es la primera vez que aparece, lo va a llamar gen. Entonces, se utilizan en ciencia, lo que evita este tipo de definiciones estipulativas es la ambigüedad o la vaguedad. Le ponen precisión al término, porque en ciencia es fundamental que cuando utilicemos un concepto nos lleve a una idea y solo a esa, no que estemos en la duda de a ver qué quiso decir este científico. Eso no debe pasar. El lenguaje científico se tiene que caracterizar por la precisión. Doctora, eso es, por ejemplo, como cuando Marie Curie descubre el radio. O sea, eso, hasta ahí lo que tenía era digamos, algo estipulado. Claro, era una cuando lo hipótesis, comprueba. Ella lo que logra, Exacto. Claro. Sí, lo que logra es evidencia de la existencia de eso. ¿Sí? Y ahí deja de ser estipulativo. No, estipulativo va a ser siempre porque a esta cosa en especial se le llama radio. Yo estipulo, le pongo el nombre. Lo que deja es de ser teórico. Ok. Porque pasa a ser algo que yo puedo contrastar con la realidad, ya no es un término teórico. ¿Sí? Ya es un elemento fáctico, es algo que está en el mundo, y que lo puedo medir, y que puedo saber lo que hace. ¿Sí? Y además podemos saber que Madame Curie se murió porque, bueno, no sabía las consecuencias de la exposición al radio, ¿no? Entonces, eso la hizo absolutamente, le deterioró la salud de un modo impresionante. Bueno, luego habla del tipo de vocabulario que utiliza la ciencia, dice que hay un vocabulario que tiene que ver con la lógica, o cómo piensa la ciencia, con el tipo de razonamientos que hace la ciencia,
Y también hay un vocabulario de tipo descriptivo que utiliza la ciencia. Cada ciencia tiene su propio vocabulario, de acuerdo a las entidades que maneja, los fenómenos que estudia, las propuestas que se hace, las hipótesis que maneja. Bueno, eso lo va a hacer siempre en un vocabulario que tiene que ver con su ciencia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no es una ciencia, pero cuando hablamos con el médico, y nos habla en términos de la medicina y de la biología sí es ciencia, bueno, si no estamos muy empapados de la temática, no entendemos prácticamente nada de lo que nos dice, si lo dice todo con el lenguaje estipulado por esa disciplina. Porque cada grupete, cada disciplina tiene su propio vocabulario. Si uno no es, como dicen, del palo, no lo entiende. Ese es un vocabulario descriptivo, el que habla de las cosas de que habla esa ciencia. Y algún vocabulario descriptivo es observacional, proviene de la observación y del trato con el mundo, y otros son elementos teóricos, ¿no? Cuando, por ejemplo, durante mucho tiempo en medicina, que vuelvo a decir, no es una ciencia, sino una tecnología, pero nos sirve como ejemplo porque con eso más o menos nos manejamos todos, cuando hablaban de virus, era como que nos decían, no sabemos qué es, de qué se trata. No tomes nada porque es viral, lo tuyo. Esa angina que tenés es viral. Y entonces, bueno, parecía que no nos estaban diciendo nada, porque era un término teórico que englobaba una enorme cantidad de virus de los cuales no había todavía discriminación. Se suponía que era algún tipo de entidad, pero bueno, no sabían cuál. Bueno, a través de años de estudio cada vez eso está más reconocido y conocido, y bueno, ahora el virus que está afectando a la humanidad a través de esta pandemia, se sabe mucho, a pesar de que todavía no se lo pueda atacar de una forma eficaz. ¿Sí? Bueno. La diferencia que nos interesa dentro de las fácticas es la diferencia que hay entre las ciencias naturales y las sociales o humanas. Son ciencias naturales la física, la química, la biología, la astronomía, la geología y la meteorología, y entre las sociales está la antropología, estas las conocen todas, ¿no? La economía, la sociología, la lingüística, la historia, la pedagogía y la psicología. Muchos filósofos han propuesto otras clasificaciones, generalmente conservando la clase de las ciencias naturales, pero en vez de llamar a las ciencias sociales o humanas, las llaman ciencias de la cultura, ciencias de la conducta, o ciencias hermenéuticas. La hermenéutica es una rama del conocimiento que se refiere a los procesos de interpretación, los procesos interpretativos de los seres humanos. Nosotros interpretamos todo el tiempo. Y digamos, cómo se realizan esos procesos de interpretación es tema de la hermenéutica. En cuanto a las diferencias que presentan, por ejemplo, las ciencias naturales y las sociales, muchos han sostenido que las naturales son experimentales, mientras que las humanas no lo son ni pueden serlo. ¿Por qué decimos a veces que las ciencias humanas no pueden ser experimentales? Porque, como su nombre lo indica, son ciencias que tratan temas que tienen que ver con el hombre. Y de acuerdo a cuestiones muy importantes de las cuestiones que tienen que ver con cuestiones éticas y morales, en general se considera que todo aquello que se refiere al hombre no puede ser manipulado, porque el hombre no puede ser nunca utilizado como un medio, sino que es un fin en sí mismo. Entonces no podríamos experimentar con seres humanos. Entonces no son ciencias experimentales. Dicen, solo son experimentales y podemos hacer y diseñar experimentos para las ciencias fácticas. Eso, bueno, no es tan así con algunas ciencias humanas, por ahí no se puede experimentar en el mismo sentido manipulador con el que pueden manejar
la naturaleza, las fácticas, pero sí podemos hacer observaciones de conductas, observaciones en situaciones grupales, podemos tener algún tipo de información desde el punto de vista lingüístico o antropológico, o valoración de cuestiones económicas, sin por eso dañar cuestiones de ética. Desde el punto de vista metodológico, cabe destacar que tanto las ciencias naturales como las sociales utilizan teorías, y ambos deben contrastar sus afirmaciones con la realidad. Bueno, la diferencia... ¿Sí? Eso de las experimentaciones con los humanos. Sí. Por ejemplo, están las sociales, que uno puede poner un grupo de personas para saber cómo se relacionan a cierto tipo de cosas. Y después puede ser, por ejemplo, lo que hacía Hitler, que ahí sí experimentaba o sea, se descubrió un montón sobre la parte del cerebro por los experimentos que hacían con los humanos, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, con ese caso tan dramático al que te estás refiriendo, que si bien se sabe de muchísimas experiencias, límites que se hicieron durante el nazismo con los grupos que estaban considerados razas inferiores y que por lo tanto eran poco considerados desde el punto de vista humano, los científicos posteriores se resistieron totalmente al uso de esas experimentaciones y de los resultados a veces muy valiosos de esas experimentaciones, porque ahí hay un problema ético tremendo. Y bueno, otros científicos opinan que, bueno, que dado que se hicieron esas experimentaciones y tuvo el altísimo costo en vida todo lo que se experimentó, es inadecuado no darle a todo ese sufrimiento un sentido como para salvar a otros y utilizar esos resultados. Es una cuestiones que todavía no están dirimidos y que dependen mucho de cuestiones personales y de posturas personales. Pero en general, nosotros sostenemos que el hombre debe ser considerado fin en sí mismo, y entonces la experimentación en ciencias sociales es dificultosa. Lo que vos decís, que se pueden hacer observaciones de hechos, sí se pueden hacer, lo que no se puede evitar es que esa observación modifique el hecho, mucho más que a los hechos físicos. El observador siempre interviene cambiando algo de los sistemas. Un grupo de chicos no juega igual si está jugando espontáneamente que si sabe que lo están observando. Entonces, siempre que observamos o que intervenimos en asuntos que están relacionados con lo humano, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un error grave que va a ser provocado por el observador. Nunca observamos el sistema puro, observamos el sistema con el observador. ¿Sí? Esto es un tema muy interesante, pero bueno, no es para este momentito. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando trabajemos sobre ciencias sociales. Lo que me interesa ahora es separar conceptualmente, es la idea de conocimiento técnico y tecnológico. La técnica es simplemente un ámbito de conocimiento que tiene una finalidad práctica, pretende solo actuar sobre la realidad en forma cuasi natural, digamos, ¿no? Es decir, en las distintas culturas, digamos, hay conocimientos tales como la alfarería, el curtido de pieles, la preparación de alimentos, la agricultura, que son técnicas. Bueno, como nosotros aprendemos cotidianamente técnicas para hacer cosas, ¿no? Para planchar, para hacer una comida, para hacer la limpieza de algún objeto, son cuestiones técnicas. ¿Cuándo algo deja de ser técnico y pasa a ser tecnológico? Cuando esa intervención necesita y adopta metodología científica y presupone conocimiento científico. Entonces, ¿cuáles son tecnologías?
y actualmente. Por ejemplo, la medicina, que es una actividad que utiliza las ciencias biológicas, la física, la química, para aplicarlas a la práctica o al arte de curar. Otras tecnologías, por ejemplo, son la administración, que utiliza como ciencias la sociología, la economía, la psicología, la matemática, la agronomía. Bueno, ahí tienen el cuadrito, no hace falta que lo detalle, lo importante es tener en cuenta la diferencia entre técnica y tecnología. La técnica es más básica y no se apoya en la ciencia, la tecnología es superadora en el sentido de que utiliza el conocimiento de la ciencia para hacer sus intervenciones sobre el mundo. Ambas están determinadas hacia la práctica, pero utilizan distintos registros. Y por último vemos que... Profe, ¿sí? ¿puede repetir esta última parte de la diferencia entre lo técnico y lo tecnológico? Sí, cómo no. La técnica es simplemente un saber orientado hacia la práctica. Y si bien la tecnología también tiene una finalidad práctica, se nutre necesariamente del conocimiento científico. Por eso es tecnología y no técnica pura. Una tecnología, por ejemplo, sería la aeronavegación, que utiliza para construir elementos que provienen de la física, de la química. ¿Sí? Todas las ingenierías son tecnologías, porque todas las ingenierías lo que nos proponen es una intervención en el mundo desde alguna especialidad, pero nutriéndose de los conocimientos de las ciencias afines a la especialidad que se dediquen. ¿Sí? El ingeniero es un tecnólogo, el médico es un tecnólogo. Bueno, y por último tenemos una nueva referencia al conocimiento filosófico. ¿Y por qué? Bueno, puesto que la epistemología es considerada una disciplina filosófica, cabe analizar brevemente qué es lo que caracteriza a la filosofía. En el segundo párrafo del punto dice, gran parte de los conocimientos filosóficos son conocimientos de segundo nivel o metateóricos. La epistemología es un estudio y un conocimiento de tipo metateórico. Esto ya lo puntualizamos, lo vuelvo a tomar el concepto de metateórico, porque la filosofía no se va a ocupar de un problema o un tema específico en forma individual, sino va a analizar teorías que den cuenta de la realidad. La epistemología no va a estudiar específicamente cómo trabaja el físico, cómo trabaja el biólogo, cómo trabaja el químico, cómo trabaja el historiador. Lo que va a estudiar es cómo las ciencias construyen sus teorías, cualquier ciencia y cualquier teoría. ¿Qué tipo de razonamientos utiliza? ¿Cómo utiliza el material que proviene de la realidad? Y cómo lo organiza en función de esos razonamientos. Entonces va a estudiar no las teorías en particular, que eso lo hace la ciencia, sino cómo construye la ciencia cualquier teoría. Entonces en ese sentido es metateórico, está más allá de las teorías, está por encima de las teorías particulares de cada disciplina. En ese sentido decimos que la filosofía, y en especial la epistemología, es una disciplina metateórica. No estudia teorías particulares, sino cómo la ciencia en general construye cualquier teoría. El epistemólogo entonces no trata problemas relativos a un campo determinado de la realidad, sino que se ocupan de problemas acerca del conocimiento. ¿Cómo conoce la ciencia? Sería un problema epistemológico. Cuando un epistemólogo analiza la validez
de una teoría o la adecuación de los métodos de investigación, está haciendo enunciaciones metateóricas. Todo lo que se refiere a la verdad de una teoría, su fundamentación teórica y empírica, su coherencia, su estructura, su poder explicativo y predictivo, es siempre metateórico. Conviene que este plano sea siempre reconocido como distinto del plano sobre el cual se reflexiona, para de este modo evitar las paradojas de la autorreferencia, como la famosa paradoja del mentiroso que ya conocían los griegos. ¿Qué dice la paradoja del mentiroso? La paradoja del mentiroso generalmente se ilustra con esta frase, abro comillas, esta oración es falsa, cierro comillas. ¿Sí? ¿Dónde está la paradoja? Una paradoja es cuando no puedo establecer la verdad o falsedad de algo, que me da al mismo tiempo verdadero y falso todas las veces. Si yo digo, esta oración es falsa, es verdadera, estoy diciendo que es verdadera una oración que dice que es falsa. ¿Se entiende? Hay una contradicción. Y si digo que esta oración es falsa, entonces que es falsa es verdadera. Y entro de nuevo en contradicción. Esas son las paradojas, cuando no puedo establecer valor de verdad sin entrar en contradicción. Pero ciertas temáticas filosóficas son también teóricas, solo que en un grado distinto de generalidad y abstracción, como la antropología filosófica, la metafísica y algunos desarrollos de la ética normativa. Bueno, a nosotros no nos interesan las demás disciplinas filosóficas porque no las vamos a ver, la única en la que nos interesa es la epistemología, y acá hay una larga lista al final del texto de las disciplinas filosóficas, y lo único que voy a hacer es explicarle lo que significa cada una de ellas, a modo simplemente ilustrativo, para que no les pasen por delante un grupo de palabras que no les hace sentido. La ontología se estudia las cosas que hay en el mundo, los seres, pero no desde el punto de vista individual, sino qué es que algo sea. ¿Sí? Ser, hombre, mundo, son los grandes temas de la ontología y de la metafísica. La ontología porque estudia qué cosas hay en el mundo en general, qué significa que algo sea, qué podemos hablar decir de las cosas que hay en el mundo, si son reales, si no son reales, qué puedo capturar yo del mundo. Esa es la problemática de la ontología. La axiología estudia los valores, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y la ética estudia los valores, pero en general, qué es lo bueno, qué es lo bueno en sí, sin tener en cuenta lo práctico que lo ve la axiología. La nociología, la epistemología y la filosofía de la ciencia están emparentadas. La nociología estudia cómo se obtiene cualquier tipo de conocimiento, la epistemología se refiere a cómo se justifica el conocimiento de la ciencia, y la filosofía de la ciencia se ocupa, ampliando la filosofía, la epistemología, de si aquello que hace la ciencia siempre lo tiene que hacer o no. Digamos, le agrega a la epistemología algunas cuestiones que tienen que ver con valores. Ejemplo, podemos clonar. ¿Está bien que lo hagamos? ¿Es ético? ¿Correspondería que clonáramos seres humanos? Bueno, eso es un problema que no es de la epistemología, porque la epistemología lo único que haría es ver cómo el científico llega a su teoría, sino es un problema de la filosofía de la ciencia, que es la que dice, bueno, a ver, ¿está bien que hagamos esto? ¿Está bien que la ciencia haga ese tipo de cosas? Filosofía de la... ¿Cómo? Pregunta no. Filosofía de la tecnología, bueno, filosofía que especula acerca de las aplicaciones tecnológicas. La semántica es la que estudia la relación palabra-mundo. También estudia el lenguaje y la lógica, que son ciencias formales, la
lógica y la filosofía del lenguaje está relacionado, emparentada con la lingüística. Y la antropología filosófica, que estudia filosóficamente al antropos, o sea, al hombre y a los hechos humanos. Y después están las filosofías de determinadas aspectos de lo real, por ejemplo, filosofía del derecho, filosofía de las religiones. Son nuevas variantes que van apareciendo dentro de la filosofía. Pasamos ahora rápidamente al texto de Bartowski, que es un texto breve, pero que volvemos a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con el sentido común. Y el capítulo 3, que es el que vamos a considerar, se refiere a los tipos precientíficos de conocimiento. Digamos, un poco lo que estuvimos viendo es que la ciencia no surge de la nada, sino es que hay tipos de conocimiento que son previos a la aparición del conocimiento científico. La continuidad que existe entre el conocimiento científico y el conocimiento de tipo corriente, o sea, el conocimiento natural que estuvimos evaluando, podría llevar a la errónea conclusión de que cualquier actividad de conocimiento es científica. Y la discontinuidad, o sea, el corte entre conocimiento de sentido común por un lado y conocimiento científico por el otro, puede llevar a la conclusión opuesta, tan errónea como la anterior, de que la ciencia no tiene nada que ver con el conocimiento de tipo usual. El hecho de que el pensamiento científico se origine en la actividad humana inteligente que utiliza conceptos y en el entendimiento humano racional que reflexiona sobre ellos, lleva a una conclusión más ponderada, o sea, más mesurada que las dos anteriores. Toda ciencia es un conocimiento por medio de conceptos. Recuerden que nosotros podríamos estudiar las ciencias a través de los esquemas conceptuales, del vocabulario, de los conceptos que utiliza la ciencia. Pero no todo conocimiento por medio de conceptos es conocimiento científico. Cuando dejamos de mamar y comenzamos a adquirir un lenguaje, la formación de conceptos está ya en marcha, y cuando hacemos las primeras preguntas acerca de la utilización y el significado de conceptos y términos, ¿cómo puede ser la abuela una mamá si es una abuela? Ahí ya ha comenzado a producirse la reflexión acerca de los conceptos. Entonces, al estudiar la génesis de la ciencia, o sea, cómo se desarrolla, cuál es la genealogía, cómo empieza y cómo sigue la ciencia, es preciso distinguir entre aquello que es y lo que no es ciencia. Pero además es necesario ver de qué manera ciertos modos corrientes de conocer forman la característica matriz en la que pudiera surgir la ciencia, y cómo en ese sentido ciertas pautas y modos de pensar son precientíficos. A ver, nosotros vamos a trabajar en esta disciplina que es la epistemología, que es una rama de la filosofía y por lo tanto una crítica de todo. Vamos a hacer siempre discriminación entre dos conceptos, precientífico y protocientífico. Lo que dice precientífico tiene que ver con cómo se fue desarrollando desde un inicio y a lo largo de la historia el conocimiento hasta que dio lugar a eso que ahora llamamos ciencia. O sea, cómo fue la génesis, cómo fue el desarrollo desde el principio hasta ahora de la ciencia. Y todo lo que está antes de que hubiera sido ciencia es precientífico. Pre quiere decir anterior en el tiempo. ¿Se entiende? Lo que era precientífico todavía no llega a ser ciencia, pero tiene que ser anterior temporalmente. En cambio, protocientífico, como cuando nosotros usamos la palabra protozoario, ¿se acuerdan de esas primeras conformaciones celulares que después eran los primeros inicios de la vida, que aparecían el paramecio, la ameba y todo eso? Eran protozoarios, eran los principios, seres que empezaban a tener los primeros esbozos de vida, que después se iba a ir complejizando. Entonces, lo protocientífico
no necesariamente es anterior en el tiempo, son esbozos que van marcando el camino hacia la ciencia, pero que todavía no lo son. Algunos científicos consideran, por ejemplo, que la sociología todavía no está en una etapa científica, sino que está en una etapa protocientífica, que está buscando una forma, pero que todavía no hay unidad de criterio como para establecer cuál es el método, qué tipo de entidades se estudia, qué tipo de proposiciones utiliza, de una manera consensuada de todos los sociólogos que están en el ámbito en este momento. Entonces, como no hay acuerdo entre todos, estamos todavía con muchas teorías dando vuelta. Entonces, ese tipo de conocimiento todavía es protocientífico, no ha formado un corpus único, como por ejemplo tiene la física. Hay muchas maneras de abordar lo social, una sola manera de abordar la física. Entonces, la física es ciencia, la sociología es protociencia, para algunas teorías. No es lo que vamos a mantener nosotros. ¿Está claro la diferencia entre pre y proto? Espero que sí. Bueno. Profe, ¿puede explicar lo de Génesis? De nuevo que no me quedó claro. Se puede buscar en el diccionario. Lo de Génesis lo dije varias veces, inclusive lo acabo de decir, la Génesis. Pero acostúmbrense también a eso, ¿eh? Génesis, no tengo problema en repetirlo, pero pensá que lo acabo de decir, es el desarrollo de algo, desde el origen o principio hasta, bueno, hasta llegar a su madurez, es la génesis. Se dice también, discúlpame, por el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, donde se explica el nacimiento, digamos, desde lo que es sí, pero nosotros, está bien, pero las conceptualizaciones que nosotros vamos a utilizar en la asignatura son las conceptualizaciones que hace la ciencia. Claro, pero se usa en el mismo nivel, el inicio de toda una cuestión. Como todo sí, es el inicio de algo. Claro. Pero también es el desarrollo, la génesis. Claro. Cuando hablamos de la genealogía, es el discurso sobre cómo se formó. No me enojo, soy enfática. Me gusta dar clase, no, nunca me enojo. Pero, digamos, cuando yo les digo que vayan al diccionario, no se lo digo solo por estas situaciones puntuales, sino que en general no tienen el recurso o la costumbre, que ahora es tan fácil, además teniendo un celular en la mano, de buscar el significado de las palabras que no entienden. Y dejan pasar cosas que en las asignaturas de la universidad son fundamentales, porque son conceptuales. Si yo no entiendo lo que es la génesis de una ciencia, es como que no entiendo de qué me están hablando. ¿Y de qué es la génesis de la ciencia? Es como, obviamente, es cómo se fue desarrollando desde un punto inicial, desde el inicio, que nosotros podemos recuperar en la historia. Eso tenemos que ir a mirar. Profe, bueno, ¿podrías repetir lo de pre y protocientífico? Porque en el chat están con dudas. Sí, ya los he visto acá, yo estoy leyendo también. Yo creo que soy tan clara, pero parece que no soy tan clara. Lo precientífico es aquello que en el desarrollo de la ciencia aparece como previo a la aparición de la ciencia conformada como nosotros la entendemos hoy. Por ejemplo, una actitud precientífica es la búsqueda de causas, ¿no? El principio de causalidad, de buscarle la causa y pensar que lo natural tiene que tener una causa, es una actitud precientífica que después nos lleva al desarrollo de la ciencia. ¿Por qué precientífica? Y porque en un principio se buscaba explicar lo natural con lo sobrenatural. Decía que, bueno, que habría truenos tremendos porque el dios Thor estaba golpeando su martillo. Eso es un tipo de conocimiento o de saber precientífico. ¿Buscaban causas como se busca ahora en la ciencia? Sí.
¿Las buscaban del modo en que lo hace la ciencia actualmente? No. Buscaban explicar lo natural como podían. Sí. Cuando empieza a haber un desarrollo más cercano al conocimiento científico, se trata de explicar lo natural con lo natural, no con lo sobrenatural. ¿Sí? Y después se establecen metodologías, y se establecen divisiones entre los ámbitos de estudio de cada disciplina. Bueno, se separa la física de otro tipo de saberes y entonces se emancipa como una disciplina, con un campo propio, con un método propio, con un tipo de experiencias propias, y entonces ahí aparece la disciplina como ciencia. Muchas de las disciplinas que nosotros hoy consideramos que son nuestras disciplinas científicas, surgen como tales recién en el siglo XVI, XVII. Y algunas posteriormente. Las ciencias sociales, la mayoría surgen en el siglo XIX. Porque no era de interés estudiar los fenómenos de lo humano hasta que no empiezan las primeras etapas del capitalismo. Y lo protocientífico es aquello que tiene algunos rasgos de la ciencia, pero que todavía no tiene la madurez adecuada para ser considerado ciencia, y todavía no encontró su forma definitiva, por eso es proto. Hay saberes que son protocientíficos sin ser anteriores en el tiempo, sino que simplemente significa que todavía no han coagulado, no han formado un saber homogéneo y que tenga una estructura única. Por ejemplo, pensemos en algunos, en la psicología. Uno puede ejercer abordar los problemas psicológicos desde muchísimas formas diferentes de hacerlo. Los sistémicos, los conductistas, los adlerianos, los psicoanalistas. Bueno, no hay una sola manera de ver lo psicológico. No hay una sola teoría que dé cuenta de lo psicológico, como hay una sola teoría que da cuenta de lo físico, o de lo biológico, o de la química. ¿Se entiende? Entonces, esas ciencias que todavía están como en ebullición, porque hay mucho contenido dando vueltas, se consideran protocientíficas. Profesora, por ejemplo, cuando surge la física cuántica. Sí. Pero ya la física newtoniana estaba muy asentada. Entonces, cuando surge la física cuántica, surge como una, digamos, la newtoniana queda absorbida como un caso particular prácticamente. Lo que hace ahí es ampliarse el campo de la física hacia, me parece, a estándares de mayor comprensión de los fenómenos. ¿No? No me parece que sea tan proto, sino ahí ya directamente es como que sobre lo que ya estaba se monta un aparataje mucho más explicativo, mucho más poderoso. Ok. ¿Sí? ¿Entendés la diferencia? Sí, sí, sí. Bueno, por último, lo que la ciencia no es, vamos a ver, es la utilización más manifiestamente discutible del término ciencia, es la que se da al aplicarlo a charlatanerías, supercherías y supersticiones sistematizadas. Por ejemplo, la ciencia de la numerología, los prototipos de la explicación científica, ahí estamos, protociencia, se encuentran con frecuencia ocultos porque se tiende a descartarlos o como producto del sentido común ordinario o como producto de la ignorancia y la superstición. Mucho de lo que es protocientífico en principio es descartado, no se nota. Porque se los considera, bueno, como espíritus buenos y malignos, poderes mágicos, encantamientos, hechizos y ritos, palabras y números místicos por medio de los cuales podrían dominarse los acontecimientos y las acciones. El catálogo de las creencias supersticiosas es tan largo como variopinto, pero no ha de interpretarse como síntoma de la ignorancia del hombre, sino de sus intentos para explicar y gobernar la naturaleza.
luego algunos de esos intentos cuajan y se forman una ciencia a partir de ahí. Hay otro tipo de conocimiento que, si bien no aspira a llamarse ciencia, posee un significado en la génesis del pensamiento científico, o sea, es significativo en el desarrollo y desde el inicio hacia adelante del pensamiento científico. Es el que se expresa en proverbios, dichos populares y reglas empíricas. Reglas prácticas quiere decir reglas empíricas. Cielo encarnado en tiempo de verano, vendaval seguro a la mañana temprano. Más vale ser cola de león que cabeza de ratón. ¿Esto qué quiere? ¿De dónde vienen estos refranes? El refranero en realidad viene básicamente de los periodos en las sociedades eran ágrafas. Los refranes eran una manera muy condensada de pasar conocimientos a través de un mecanismo que era mnemotécnico. Es fácil recordar en los refranes porque tienen cierta como musicalidad y son pegadillos, entonces nos los recordamos, ¿no? Y bueno, finalmente dice, existe un malentendido popular, en la página 69, que se manifiesta en el lenguaje habitual y encierra una verdad a medias. Se puede saber conducir un coche, clavar un clavo, construir un puente o un túnel, o administrar una granja avícola, y el lenguaje popular suele calificar de ciencia dicha pericia y dominio de la técnica o de las reglas de trabajo. La ciencia de la construcción de puentes, la ciencia de la cría de pollo y hasta la ciencia de conducir un automóvil. En este empleo del término, acá estamos viendo el concepto de ciencia y los usos inadecuados del término ciencia. Cuando se usa ciencia para hablar de la numerología, la magia de lo que sea, o cuando se usa ciencia para generalizaciones que provienen de la experiencia y que se terminan estableciendo a través de los refranes. Y acá es cuando nos quiere mostrar qué es lo que pasa, o el tipo inadecuado del uso de ciencia, cuando es en realidad un saber de tipo práctico. Ciencia y saber no siempre son lo mismo. Acá hay un problema de tipo etimológico, digamos, de dónde proviene el término. Porque en algunas lenguas, ciencia y saber usan la misma palabra. Nosotros, en castellano, no tenemos tenemos dos términos diferentes, y entonces no es tan común que se nos aparezca. Nosotros es muy difícil que hablemos de la ciencia de la cría del pollo. En alemán, como se usa la misma palabra, y nosotros tenemos, en este caso Bartowski es alemán, entonces él analiza el uso inadecuado del término saber cuando se lo atribuye a una ciencia, y en realidad es un saber de tipo práctico, o saber del sentido común. Dice entonces que hemos examinado, esto es en el anteúltimo párrafo de la página 69, hemos examinado 3 tipos de conocimiento: el de la explicación a base de poderes o seres imaginarios, el de las generalizaciones a partir de la experiencia, y el de las técnicas o reglas de actuación bien establecidas. Ninguno de estos tipos de conocimiento encaja bien dentro del ámbito de aquello a lo que querríamos llamar conocimiento científico. Como todos ellos representan tipos precientíficos de conocimiento, cualquier descripción genética del desarrollo de la ciencia a partir de los modos corrientes de conocer resultaría incompleta sin un examen de la forma y de la función de estos 3 tipos que vimos. O sea, cuando nosotros queremos encontrar la continuidad entre conocimiento del sentido común y ciencia, y queremos para hacerla una buena genealogía de la ciencia, vamos a tener que considerar estos 3 tipos de conocimiento que siempre van a aparecer en alguna etapa del desarrollo de las ciencias. Dice que en la página 70, a mitad del primer párrafo, dice: la ciencia es de gestación larga, sus orígenes y desarrollo resultan complejos y a veces oscuros, y lleva consigo las huellas del parto. O sea que no es fácil encontrar, y no es sencillo, ¿no?, encontrar la ciencia.
Del mismo modo que en el hombre se reconoce al niño, la infancia de la ciencia y sus orígenes en los modos precientíficos de conocer han dejado en la ciencia moderna el rastro de sus primeras formas y métodos de pensar. Dichos modos precientíficos de conocer pueden, pues, considerarse también como tipos protocientíficos de conocimiento, pues en ellos ya se vislumbran facultades para el desarrollo de las ciencias. Pasemos, pues, a exponer más sistemáticamente, bueno, y eso es lo que va a ser el desarrollo del libro, que no nos interesa. En el capítulo 4, vamos a hacer un pasaje del sentido común a la ciencia, y habla del notable caso de los griegos y los orígenes de la crítica. Cuando se relaciona con el sentido común, dice que gran parte de nuestro conocimiento es saber práctico, se refiere con los pies muy en el suelo a cómo hay que hacer las cosas, cómo se alcanzan objetivos y cómo hay que actuar en situaciones corrientes. Este conocimiento de sentido común es común porque es de esperar que cualquiera lo posea y constituye, por tanto, un cuerpo de verdades familiares y ubicuas. ¿Qué quiere decir que algo es ubicuo? Silencio. Que las puedo usar en cualquier momento, que están disponibles, que algo ubicuo es algo que va con todo, ¿sí? Que apenas se articulan con vistas a la reflexión crítica por lo frecuentes que son y lo bien atrincheradas que se encuentran en el comportamiento y el lenguaje prácticos. Es cierto que gran parte de él se expresa en la literatura de un pueblo, así como en su acervo de máximas técnicas. El acervo es el conjunto de bienes que tiene uno disponible, ¿no? Pero de bienes de tipo moral, cultural, material, digamos. El acervo del sentido común es todo el conocimiento que nos provee el sentido común. Pero pensado como que son bienes, que son recursos que tenemos. Por eso se llama acervo y no solo conocimiento, ¿no? Porque como están orientados a la práctica, son recursos de tipo práctico. Pero el contenido de sentido común de este patrimonio se asimila de tal manera que pasa a formar parte del entendimiento tácito. Sus verdades son obvias, se dan por sentadas y sobre ellas no se reflexiona. O sea, volvemos a decir lo que ya leímos al principio de la clase. Aunque se encuentren incorporadas en forma lingüística y se expresen en el lenguaje ordinario de los hombres como dichos verbales, giros lingüísticos o remedios caseros, e incluso se encuentra tan entrelazado con el lenguaje corriente que la expresión del sentido común es elíptica. Digamos, el sentido común que es común, ¿no? Entonces es como que elíptica en el sentido que rueda sobre sí misma. Y gran parte de él va incluido en los llamados modismos o genios de una lengua. En frases además elípticas como oh, ya está aquí otra vez. Ya está aquí otra vez, es como que se da por sentado, ¿no? ¿De qué me estoy quejando? ¿O qué te habrás creído? Ya era hora. Todos entendemos lo que queremos decir, pero no las terminamos. Las digo como por elevación, las expresiones. Lo característico de tal conocimiento de sentido común es que no es ni explícitamente sistemático ni explícitamente crítico. Es decir, ni cualquiera de sus partes atañe a todas las demás, o sea que puede haber contradicciones en el sentido común. Por un lado digo, no por mucho madrugar amanece más temprano, y por otro lado digo, al que madruga Dios lo ayuda, y a nadie se le cae una neurona, porque eso lo tengamos en el mundo del sentido común. Conviven perfectamente aunque dicen cosas opuestas. ¿Se entiende? El sentido común es acrítico en ese sentido, y no es coherente como lo es el pensamiento científico, el conocimiento de la ciencia. Digamos, no hay ningún intento consciente por considerarlo como un cuerpo consistente de verdades. No hay ninguna intención de que el sentido común sea coherente, que esté libre de contradicciones y que sea crítico con respecto a sí mismo. Bueno, dice que hay generalizaciones en el sentido común en todos lados, que si bien el sentido común varía culturalmente, hay algunos rasgos muy generales
que los podemos encontrar en casi todas las culturas que hemos estudiado, pero son tan generales que casi son vacíos. Por ejemplo, dice, actitudes como ciertas creencias como del tipo, antes que te cases, mira lo que haces, dice, es algo que aparece en casi todas las culturas que se han estudiado. En el segundo párrafo de la página 92, dice, en defensa del sentido común, cabe decir que se forma lenta y cuidadosamente, que se ensaya de modo eficaz en áreas de la más amplia experiencia común, que su núcleo ha estado formándose durante quizá 1 millón de años, y que constituye la condición de la sociabilidad y de la comunidad en los aspectos prácticos de la vida y el trabajo. En el mundo del sentido común nosotros nos entendemos y entendemos lo que le pasa a los demás porque nos podemos poner idealmente en el lugar del otro. ¿Sí? Esto que nosotros llamamos empatía o fusión de horizontes, ¿sí? O que podemos, que si yo estuviera en el lugar haría lo mismo, pensaría del mismo modo. Bueno, eso es bien del sentido común. ¿Y nos sirve para qué? Para la vida cotidiana y para la vida social. La creencia de sentido común se toma con toda la buena fe como indudable, y el mero desafío a tal fe se considera como inconcebible, o como señal clara de irracionalidad, o de la extrema idiotez del desafiador. Por eso, Peirce, que es un filósofo, ha caracterizado el sentido común como acrítico por su propia naturaleza. Y es aquí donde el sentido común, con toda su amplitud y potencia inductiva, se separa del pensamiento científico y del análisis filosófico, que son críticos por naturaleza. Entonces, volvemos a expresar la criticidad del sentido común. En el próximo apartado, vamos del sentido común a la crítica de los conceptos. El sentido común puede dar una regla o guía para la acción, pero deja sin precisar el método para aplicarlo. Depende para ello del buen sentido o del juicio acertado, y como se sabe por sentido común, no hay educación ni dotes oratorias algunas que garanticen el juicio acertado. Se dice que depende de la experiencia, de haber llegado a conocer o a reconocer tal juicio en la práctica. El método del sentido común, que permite asegurar que se procede con buen sentido, consiste en señalar un modelo o paradigma y exigir su imitación. O sea, voy a actuar con buen sentido, con sentido común, si actúo como actúan todos los demás. Generalmente la instrucción es hacerlo así porque así lo hace todo el mundo, así es como se hace. No hay crítica. Esto, bueno, trae como consigo, dice, un conjunto de consideraciones formales en cuanto a la validez y coherencia de los juicios de sentido común. Del sentido común como tal, cabe decir que es consciente de creencias incompatibles, que no es, perdón, consciente de creencias incompatibles ni incoherencias dentro de su propia estructura, precisamente por ser tácito en gran medida. ¿Qué quiere decir que el sentido común es tácito en gran medida? Nosotros no estamos pensando en lo que hacemos cuando hacemos las cosas por sentido común o cuando actuamos en nuestra vida de tipo práctico. Hacemos las cosas porque siempre las hicimos de un modo, porque siempre las hicimos de ese modo, y porque las vimos hacer de ese modo. Entonces, es un conocimiento del que no tenemos plena conciencia todo el tiempo. Solamente, digo, bueno, cuando falla o cuando necesitamos, por cuestiones teóricas como las actuales, al hacer algún tipo de análisis al respecto. Entonces, es tácito en ese sentido. Tal incompatibilidad, digamos, el hecho de ser tácito y las incompatibilidades por invalidez y coherencia, se hace aparente solo bajo reflexión crítica, pero esta reflexión requiere, por tanto, cierta noción de sistematicidad, de cómo las diversas proposiciones del sentido común atañen unas a otras. El sentido común no forma un sistema coherente, admite estas contradicciones porque nosotros nunca pretendemos compatibilizar todo.
Podemos hacer unas cosas de un modo y otras de otro, unas con un criterio, otras con otro, una vez con un criterio, otra vez con otro, la misma cosa. Y eso no nos parece contradictorio, nos parece práctico. ¿Sí? Voy por el segundo párrafo de la página 94. Estoy leyendo eso. Lo que queda por hacer explícito son criterios sistemáticos, tales como los de coherencia y no contradicción, y para que estos criterios resulten significativos, para que esta crítica sea en absoluto posible, el contenido del sentido común precisa estar articulado como sistema de discurso, es decir, como sistema explícitamente formulado de expresiones lingüísticas en forma relativamente permanente, que puede inspeccionarse y sea de dominio público. Digamos, si yo quiero hacer un análisis del sentido común, tendría que hacer con todos los conocimientos del sentido común, un texto donde lo pudiera poner de manifiesto todo aquello que yo creo por sentido común, y pudiera entonces analizarlo, sistematizarlo y tratar de hacerlo coherente y compatible, sin contradicciones, y de un modo de formar un discurso único con respecto a lo real. Eso obviamente no está hecho ni se hará. La diferencia más importante entre ciencia y sentido común reside en que la proposición científica es explícita, o sea, yo la manifiesto, la transformo en un lenguaje, aquello que sea científico, irrefutable. Quiere decir que cuando yo digo el sol sale mañana, o el sol saldrá mañana, también es posible pensar que el sol no saldrá mañana. O sea que yo tengo que poner a prueba esa proposición, el sol saldrá mañana, ¿cuándo? Mañana a la mañana, y ver si eso se produce. Porque depende en qué lugar del planeta esté, el sol no va a salir mañana. No es una verdad de perogrullo. Si yo estoy en alguno de los polos, el sol no va a salir. Porque o está siempre o no está nunca. Entonces, aún esa afirmación que parece tan del sentido común y tan instalada y tan segura, no lo es. Porque nada de lo inductivo es absolutamente válido, porque es un razonamiento que no sirve. Las cosas como fueron ayer, o lo que tengo por experiencia, es mi experiencia, y es limitada a los casos que vi, no a todo lo que hay y a todo lo posible. La condición, entonces, para que haya crítica es como poco que el objeto de la misma se articule de modo muy claro como objeto de reflexión consciente y deje de ser tácito. Ser crítico con respecto a la experiencia requiere formularla de tal modo que pueda pasar a constituir objeto de reflexión. O sea que la tengo que expresar lingüísticamente, tiene que ser público en un lenguaje para ser objeto de reflexión crítica y pública, pues entonces puede hacerse preguntas en torno al significado de las expresiones, cómo han de entenderse y si son verdaderas o falsas, y las propias respuestas son a su vez objeto de la misma reflexión crítica, el mismo examen en cuanto a su significado y verdad. Bueno, vamos a tener que cortar acá por razones de tiempo de mi otra clase, y les pido que terminen esta lectura para la próxima, porque empezaríamos viendo lo que no haya quedado claro de esta, y con el texto de Dussel. Yo les voy a subir a Perco los textos que vamos a tratar la clase del próximo martes. Así que traten de traerlos leídos para que les sirva más lo que vamos recuperando en la clase como lo puntualmente más interesante para mí, desde mi mirada, y para que si ustedes tienen algunas otras dudas, me las puedan manifestar y les van a servir a todos. No 3 veces la misma duda, pero dudas. ¿Sí? Nos vemos entonces la semana que viene.